Bueno, veamos, razones trigonométricas. En este caso, nosotros, el primer paso que tenemos que tener en cuenta es poder identificar el ángulo en un triángulo rectángulo, ¿bien? En este caso, nuestro ángulo es alfa, ¿sí? Una vez que ya identifique el ángulo, como pongo acá, identificar el ángulo como un primer paso y que es súper importante esto, tengo que nombrar a los lados. Tenemos acá cateto adyacente, que siempre es aquel lado que va a tocar el ángulo, ¿sí? Ahora, hipotenusa siempre es la diagonal. Y cateto opuesto es justamente lo opuesto al ángulo, no lo va a tocar, ¿sí? Acá tenemos nuestras razones trigonométricas, que son 3 las que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Pero, nosotros acá vamos a escribir, digamos, como lo habíamos visto en clase, de una forma un poquito más fácil y sencilla. El seno de alfa lo podemos escribir como coh. ¿Bien? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Después el coseno de alfa lo podemos identificar como KH. Es decir, acordarnos como cosca, por ejemplo. Y después tenemos tangente de alfa, que lo vamos a recordar como coca. Bien, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Importante, identificar el ángulo, colocarle el nombre a los lados y prestar atención a los datos que tengo en un problema. Veamos, supongamos que tengo yo, vamos a poner 1 y vamos a dibujar un triángulo, rectángulo. Bien, supongamos que tenemos el siguiente triángulo y que tiene las medidas. Este ángulo que mide 25 grados, este lado que mide 12 centímetros y este no sabemos, pero lo queremos averiguar. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, identificar el ángulo que es este. Ahora, colocarle el nombre justamente a los diferentes lados. Nosotros sabemos que este lado, que está pegado justo al ángulo, va a ser el cateto adyacente. Este vamos a ver que es el cateto opuesto. Y este que es la hipotenusa. Una vez que yo ya identifique todos los lados, digo, bueno, a ver, ¿qué razón trigonométrica de las que escribimos antes me va a servir a mí para poder resolver este ejercicio? En este caso, yo digo, quiero saber el cateto opuesto. Bueno, cateto opuesto, ¿quién tiene? El seno y la tangente. Pero ¿qué pasa? Tangente no voy a poder utilizar porque cateto adyacente no lo tengo, cateto opuesto tampoco. Pero sí voy a poder utilizar lo que es el seno de alfa. Bien, digo, seno de alfa igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Escribo y reemplazo. Seno alfa ya sé que vale 25 grados. Cateto opuesto yo no sé cuánto vale, pero hipotenusa sí y sé que vale 12 centímetros. ¿Qué hago ahora? Tengo que calcular lo que es el seno de 25, lo cual me va a quedar en 0,42. Esto lo tengo que hacer en la calculadora. Ahora, este 12, como está dividiendo, va a pasar multiplicando por el otro lado de la igualdad y me va a quedar por 12 centímetros, igual a cateto opuesto. El resultado de esto me va a quedar en 5,04. ¿Qué cosa? Centímetros. Bien. Entonces acá ya pude encontrar el cateto opuesto, que era lo que se me estaba pidiendo. ¿Sí? Bien. Bueno, veamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos el siguiente triángulo rectángulo. Bueno, perdón que no me salga exacto. Decimos que este ángulo va a valer 65 grados. Este lado 10 centímetros. Bien, acá tenemos el ángulo recto. Entonces, lo que yo quiero averiguar es este lado. Como dijimos antes, tengo que identificar los lados, ¿sí? Llamarlos. Si este es el ángulo y este 10 centímetros está opuesto, va a ser el cateto opuesto. La diagonal siempre es la hipotenusa, por lo tanto, este lado es el cateto adyacente. ¿Qué razón trigonométrica, como veíamos antes, puedo utilizar en este caso?
y me fijo, quiero saber el cateto adyacente. Bueno, me fijo, ¿dónde está el cateto adyacente? Y está en la tangente y está en el coseno. Pero ¿qué pasa? Yo el coseno no lo voy a poder utilizar porque yo no tengo la hipotenusa. Entonces directamente utilizo la tangente. Entonces vamos a poner tangente de alfa igual a coca, bien, cateto opuesto sobre cateto adyacente, y reemplazo los datos que tengo. Tengo tangente de 65 grados igual a 10 centímetros sobre cateto adyacente, que yo no sé el valor. Lo puedo poner como una X o lo puedo poner directamente como cateto adyacente. ¿Qué pasa acá? Tengo que calcular tangente de 65 en la calculadora, lo cual me da 2,14. Acá este cateto adyacente, como está dividiendo, tiene que pasar multiplicando por el otro lado, ¿sí? Igual a 10 centímetros. ¿Qué pasa? Acá mi idea es que cateto adyacente quede solo, ¿bien? Porque esa es la incógnita. Sí, bueno, si dejo solo cateto adyacente, tengo que pasar al 2,14 para el otro lado de la igualdad. Por lo tanto, lo voy a tener que pasar como una división, ¿sí? Realizo esta división en la calculadora y me va a quedar que el cateto adyacente es igual a 4,67 centímetros. Es importante que ustedes puedan escribir que son centímetros, no es que estamos hablando de vacas, caballos y demás, ¿sí? Bueno, ahí les puse 2 ejemplos, espero que les sea de ayuda y bueno, éxitos para el estudio.